El doctor Hugo Gallego, toxicólogo, quien nos acompaña a esta hora, y creo que más allá de hablar del acetaminofén, que creo que todos hemos pecado por el acetaminofén, esa podría ser el pecado más básico para todo lo que podemos cometer en la vida, y sobre todo cuando somos mamás, porque lo hacemos también con nuestros hijos. No solamente lo hacemos con nosotros mismos, sino que también lo logramos hacer con nuestros hijos. Sobre todo de los mamás de segundos. Cuando el primer hijo sí llamamos al pediatra todo el rato, pero el segundo dice, ya sé lo que tiene, venga, yo le doy un poquito de esto. Esa tos es seca, no, esa tos es alérgica, no, esa tos es de virus. No, deja la tos quieta y vamos a saludar al doctor Hugo Gallego, médico toxicólogo que nos acompaña hoy. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, un gusto en saludarlas. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tan frecuente es la automedicación en nuestro país? Supremamente frecuente, o sea, no solo en nuestro país, en el mundo, pero particularmente en los países latinoamericanos. En Colombia nos automedicamos muchísimo. O sea, antes de hacer una consulta, en fin, preferimos o medicarnos o de pronto ir a la farmacia a que nos sugieran algún tipo de medicamento. Faltaba el doctor farmacia. Y yo sí quería como hacer una aclaración con respecto a lo del acetaminofén, que es muy importante. Para los niños es uno de los medicamentos pues muy socorrido y muy bien tolerado, pero precisamente en sobredosis tiene mucho riesgo de toxicidad. Entonces, lo que no conocen los papás, las mamás, es que de pronto cuando no se baja una fiebre, cuando no se baja un malestar, le repiten la dosis de pronto más rápido de lo que está recomendado, pues obviamente hay estos riesgos. Y en segundo lugar también, en redes sociales estuvo circulando hace unos días o meses unos retos de acetaminofén. Reto de no, pero la gente... retos de acetaminofén. La gente, coja oficio, no tiene nada más que hacer. Es que hay retos, mire, así como estuvo el año pasado el reto de los jabones, como pues para no decir marcas, pero jabones para detergentes, ¿sí? Estuvo el reto el año pasado y eso estaba en redes sociales y la gente estaba tomando jabones. Pues se presentó hace unos días también el reto de acetaminofén con toxicidad importante en los jóvenes que se expusieron a tomar. O sea que no es tan mansito como lo vemos. Es correcto, yo por eso quería hacer la clave, depende de la dosis. O sea, en las dosis terapéuticas o las recomendadas es buenísimo y perfecto para lo que se requiere. Pero en caso de que en sobredosis, ¿qué tipo de manifestaciones da y qué le puede hacer a mi cuerpo? Mire, es que ahí es donde está, o sea, inicialmente no presentan nada, entonces el papá o la mamá quedan tranquilos, pero al segundo día o al tercero, el niño empieza decaído o la persona empieza decaída, en fin, y empieza a ponerse amarilla y con orinas amarillas. ¿Por qué? Porque empieza el daño en el hígado y probablemente el daño en los riñones. Casi todos los medicamentos dejan residuos o en hígado o en riñones. Sí, pero por ejemplo el acetaminofén particularmente tiene esa toxicidad directa en lo que es en el hígado, en los riñones, pero no la da ahí mismo. Entonces por eso, por ejemplo, mire, el acetaminofén en los niños es de sabores, para que el niño lo pueda saborear y tolerar. Pero una de las recomendaciones que se hace con los padres, no me deje el alcance de los niños eso, porque como les sabe bueno, se toma todo el frasco. Y entonces ya después es el problema. Y a uno lo llaman, doctor, mire, se tomó el frasco de acetaminofén. Y yo le digo, señora, traiga, ay doctor, pero es que es acetaminofén. Y yo, sí, usted lo utiliza mucho, pero usted no conoce los riesgos de toxicidad cuando es sobredosis. Entonces, aquí vamos al tema precisamente de las dosis. En el medicamento, en los medicamentos tradicionales, hablemos sobre todo para las gripas. Pues el resfriado, que es de lo que más, digamos, sufrimos o lo más común, digamos, entre los seres humanos, y nos queda muy fácil empezar a automedicarnos. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es ese tema de automedicarnos? No, el tema de automedicarse es de riesgo, porque realmente no sabemos cómo vamos a tolerar el medicamento. El componente del medicamento, cómo va a reaccionar en mi cuerpo, por ejemplo, pongamos los antigripales. Hay unos que tienen acetaminofén, otros tienen ibuprofeno. Esos que son para tomar con la guapanera, con agüita caliente en la mañana. Que son mezclas, sí, porque mezclas de antihistamínicos, son mezclas de vasoconstrictores, de analgésicos. Entonces, dependiendo de la mezcla, entonces el analgésico puede tener algún riesgo de toxicidad o en el hígado o en el riñón. El antihistamínico, por ejemplo, en general bien tolerado, pero en algunas personas puede dar alteraciones del ritmo cardíaco. En los hipertensos puede elevar la presión. Sobre todo los vasoconstrictores, por ejemplo, para descongestionar.
Por ejemplo, las goticas descongestionantes que hacen vasoconstricción suben la presión. Entonces, en personas que sufran de la presión, mucho cuidadito con goticas para descongestionar. Esas son las goticas que tienen la nariz tapada, nada, agüita con sal. Agüita con sal, o el suerito fisiológico que lo venden en farmacias, que es el suerito salino, que esa composición es la misma que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y al ser fisiológico, pues no tiene riesgo para descongestionar, para limpiar, para lavar. Pero de resto, entonces, hay que tener precaución por eso, por lo que decíamos, si sufre de la presión, si ha tenido arritmias, si ha tenido algún, por ejemplo, en las personas de edad, hay que tener mucha precaución. Hoy en día, en las personas de edad con las enfermedades como tan comunes como la hipertensión, como la diabetes, ellos están muy medicados, entonces fuera de eso les da un dolor de cabeza, les da una gripa, se les suma todo eso y puede haber mucho riesgo de toxicidad. En pacientes anticoagulados también es delicadísimo, claro, ¿cierto? Muchos pacientes mire, por ejemplo, un paciente con hipertensión o con un riesgo de problema cardíaco, coronario, entonces le mandan el ácido acetilsalicílico, le mandan la lovastatina, le mandan no sé qué, y todo eso va teniendo unos efectos como protectores, pero si se suma ya después un medicamento no formulado, con ese análisis previo pues se puede complicar un mayor sangrado, una alteración en la circulación. Y ni hablar, por ejemplo, del tema de los coctelitos, que por lo general dentro del coctelito tienen también el tema del antibiótico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Sandra mencionaba lo de la gripa, hay gente que utiliza el famoso matrimonio, que es utilizar un descongestionante, pero un antigripal más un antibiótico. Exacto. Se crea es que se llama matrimonio, no cóctel. Lo que pasa es que ya esa palabra no está en mi cabeza. Más fácil el cóctel. Por eso estaba yo confundida. Entonces esos son los matrimonios. Sí, es el matrimonio del antigripal más el antibiótico. Entonces, eso está subdosificado, o sea, tiene una dosis más bajita, va creando una resistencia. O sea, más adelante no le va a hacer efecto. Sí, si le da una sinusitis, si le da una faringitis, si le da, por ejemplo, una amigdalitis, ya el antibiótico no le va a servir. Entre otras cosas también que lo que pasa es que puede disfrazar los síntomas de una enfermedad mayor, en el caso de todos los medicamentos. Claro, la puede enmascarar, la tapa ahí y no sale, porque por ejemplo estaba medicado con y por ejemplo una sinusitis, hoy en día está dando mucha sinusitis por la contaminación, por esos cambios en las temperaturas, entonces una sinusitis se puede enmascarar ahí como un cuadro gripal. Doctor, mire, es que llevo 15 días, 20 días, un mes con esta gripe y no se me quita. Y sucede que es que tomó un antigripal, un analgésico, un descongestionante, etcétera, y unas dosis bajas del medicamento que no le alcanzan a controlar o a tratar adecuadamente.